Blue. 1:34, ahora sí al tablero, por favor, doña Marcela Peña. Aquí estoy. Vamos empezando los cambios que proyecta el gobierno con la ley de financiamiento o reforma tributaria. Primero, eso nos interesa a todos. ¿Habrá cambios en el IVA? ¿De qué manera? ¿Qué propone el gobierno en esta reforma tributaria? Bueno, Ricardo, el gobierno propone en esta tributaria aumentar progresivamente el IVA al diésel y la gasolina. Sería de 10% en 2026, llegaría a 19% el 1 de enero de 2028. Sube también el IVA para los licores, que pasaría de 5 a 19%, pero además, si a usted le gusta el licor y el cigarrillo, le tengo malas noticias porque sube también el impuesto al consumo de estos productos. Se va a tener, un impuesto que considera no solo los grados de alcohol, sino el valor de ese producto, lo que implica un aumento frente a lo que tenemos hoy en día. Y además se va a empezar a cobrar incluso por productos cero alcohol o que tengan 1 grado de alcohol. Marcela, le pregunto, se había dicho que era posible que pasaran de exentos a excluidos una serie de productos de la canasta familiar. ¿Eso quedó o no quedó? Pues hasta donde yo he leído, no quedó. No quedó. No bueno, quedó, ¿qué no más, pasaron ¿qué de más en el IVA, excluidos? Marcela? ¿Qué otros Tenemos cambios? IVA del 19% para entradas y espectáculos de entretenimiento. Tenemos también... O sea, el cine, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Teatro? Sí. Ah, el entretenimiento entonces ahora El también entretenimiento por encima de las 10 grabado. VTs, entonces esos son 47.000, 470.000 en adelante, sobre todo conciertos. Tal vez el cine no alcanza por el nivel de VTs desde el cual se va a cobrar, pero si usted se va de concierto, si usted se va a un festival de música, pues va a tener que pagar ese valor. Si piensa comprar carro, le cuento que va a tener un incremento. Marcela, yo voy a comprar un híbrido. ¿Es buen negocio o no? Pues a lo que está ahorrando le suma 19%. Porque ese era el viejo sueño del exministro Ricardo Bonilla, ponerle IVA a los híbridos del 5 al 19%. Exactamente, pero además quedaron con mayores impuestos. Por ejemplo, pasó del 16 a 19% el IVA que pagan autos, camperos, aviones, motos de más de 200 centímetros cúbicos. También aumentó, por ejemplo, si usted va a comprar carros de más de $30,000, de menos de $30,000, paga 8% de impuesto. Si superan los $30,000, entonces el impuesto ya es del 19%. Si usted consume, esta parte se me olvidó ahorita, si usted consume cigarrillo o está dejando el cigarrillo y ahora está consumiendo vapeadores o sustitutos, va a tener que pagar el IVA por estos productos y el impuesto al consumo de esos productos, incluso si no tienen nicotina. Mire, los vapeadores famosos tendrían IVA del 19% según esta reforma tributaria. Marcela, ¿y qué va a pasar con los colombianos que ganan más, que tienen más ingresos? Bueno, mensuales? Aquí tengo ¿Otra vez van a aumentar el impuesto de renta? Sí, señor, va a aumentar el impuesto de renta. Si usted gana 84,6 millones de pesos al año, es decir, 6,5 millones al mes o un poquito más, va a tener que pagar más impuesto a la renta. La tarifa ya no va a comenzar en el 28, sino en el 29%, llega a un máximo de 41%, pero hay otros caminos por los cuales las personas de mayores ingresos van a pagar más. Por ejemplo, se va a bajar el punto a partir del cual usted comienza a pagar el impuesto al patrimonio. Anteriormente estaba en 3.585 millones de pesos, queda en 1.991 millones de pesos. Desde ese punto, si usted tiene activos por ese valor y de ahí en adelante, va a tener que pagar ese impuesto. Además, el impuesto a los dividendos va a subir del 20 al 30% y desaparece la excepción que existía anteriormente cuando se estableció un impuesto a los dividendos para las personas naturales que los reciben, es decir, todos los dividendos completicos tendrían que pagar ese impuesto. Le cuento además que hay impuestos adicionales, o más bien se eliminan beneficios tributarios que existían anteriormente para quienes se divorcian, reciben herencias o se divorcian o reciben herencias. Al momento de la repartición, antes estaba exento un mayor porcentaje de la vivienda, ahora solamente está exento de impuestos, lo que equivale a vivienda de interés social. En otras palabras, señor, señora, si se piensa divorciar y tienen en la sociedad bienes
más valiosos Piénselo que una dos vivienda veces. de interés social, pues piénselo 2 veces, incluya esto que le estoy diciendo. Dele en sus otra cuentas, oportunidad a su esposa. dele- Piense en el sí, dele impuesto otra que le van a, oportunidad. en el beneficio que va a perder. Exacto. Si usted tiene Ay, criptomonedas, esto aplica Sí. para las personas de mayores ingresos, lo van a Sí. poner a pagar impuestos a través de una cosa nueva que ahora se llama los activos digitales. ¿Y qué va a hacer la Ajá. DIAN para que esos impuestos se recauden? Le va a pedir a todas las casas de cambio y plataformas que transan con las distintas coins que les avisen cuando una persona tiene cierto número de Sí. transacciones al año como información exógena, entonces le van a cobrar al final Marcela, del día ese impuesto. Ahí Señor. tiene usted para entretenerse toda la tarde porque es un proyecto muy extenso, pero para cerrar este abrebocas le quiero preguntar por las empresas. Sí, ¿Hay señor. nuevos impuestos para las empresas? ¿Y Sí, qué va a pasar señor. en áreas claves como explotación de carbón y petróleo? En áreas claves como explotación de carbón y petróleo vamos a tener 2 cosas. Por un lado, al carbón le van a subir las sobretasas del impuesto a la renta. Ya les habían puesto unas en la primera reforma tributaria de este gobierno. Ahora les suben la tarifa, pero además bajan el nivel de precios a partir del cual se cobra ese impuesto. Y revive una idea que había tenido el gobierno anteriormente, que es cobrar un porcentaje de las ventas de petróleo y carbón en el país. Ecopetrol, cualquier empresa que explote petróleo y cualquier empresa que explote carbón Sí. va a tener que pagar el 1% de todo lo que venda en Colombia o exporte al gobierno nacional para su financiamiento. También le cuento Sí. que la banca y los sectores financieros, las empresas del sector financiero van a terminar pagando un impuesto a la renta del 50%. No está aquí en ninguna parte la posibilidad de reducir los impuestos para las pequeñas y medianas empresas, que fue un tema que se incluyó en la tributaria del año pasado. Aquí está completamente ausente. Marcela, Señor. una pregunta final. Dígame. ¿Habrá impuesto a las iglesias? Sí, señor. Sí, señor. Sobre las ¿Cómo va a funcionar actividades eso? mercantiles de las iglesias, se establece que van a ser grabadas con el impuesto a la renta. Hay otro tema, oiga, me acordó de Pero otro tema ¿qué se me son olvidó decir. actividades? Pero venga, ¿qué son actividades mercantiles de las iglesias? ¿El Haga de diezmo? cuenta que no porque el diezmo viene a ser una donación de Claro. de los fieles o de los Actividades o- mercantiles es Actividades mercantiles merchandising. es que hacen merchandising o que hacen un concierto o que tienen un restaurante o tienen una cafetería o cualquier cosa que genere ganancias. Tendría que pagar el impuesto y además esto me recuerda que tendremos que pagar IVA también en las administraciones de los conjuntos porque se va a considerar un hecho que genera venta. Y también dice acá, esto puede ser un tema para debate más adelante, que se va a entender que se causa una venta cuando usted hace aportes a entidades que no pagan renta. Piense, por ejemplo, en sindicatos, piense en gremios, piense en asociaciones que usted decide hacer parte y paga uno, y pues eso tendría que pagar también impuestos. 1:42, Marcela. Gracias, don Andrés Carmona. ¿Y qué pasa en el Congreso? Ya vamos con Catherine Ávila. El presidente Petro canceló hoy su asistencia a un evento en el Hotel Tequendama, pero está muy activo en lo que más le gusta, que es agitar las redes sociales. Está en su papel de activista el presidente Petro. Antes voy al Congreso. Andrés, lo que pasó hoy en la presentación de la reforma tributaria. Pues Ricardo, como le mencionaba, seguimos a la espera de que nos confirmen el número con el que el proyecto de reforma tributaria fue radicado. Acabamos de conversar con el subsecretario de la Cámara de Representantes, el doctor Raúl Ávila, quien nos aseguró que él estuvo toda la mañana en su despacho, no se hizo presente en la radicación, que esto es competencia del secretario general Jaime Luis Lacutir, y como lo habíamos mencionado, el doctor Lacutir se fue 5 minutos antes de que llegara el ministro de Hacienda, Germán Ávila, muy molesto porque a él lo habían citado a las 8 de la mañana y ya eran las 10:30 y no había certeza de la radicación. Pero el que es optimista es el ministro de Hacienda. Escuche usted cómo espera que sea este debate de la reforma tributaria. Es un gran pacto fiscal en el cual no solamente atendemos las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que estamos garantizando a través de esta ley de financiamiento la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para todo el próximo gobierno, independientemente de quién sea el resultado. Obviamente nosotros aspiramos a continuar el proyecto de transformación que ha avanzado con el presidente Gustavo Petro en el país. Obviamente esperamos que siga la ruta de transformación. Eso sí, los congresistas de la bancada de gobierno muy molestos por la no asistencia del secretario de la Cámara. Escuche usted a la senadora Aida Bella. Cortesía de lado y lado, porque el ministro lo ha llamado y no ha contestado. Entonces, eso tampoco es correcto.
Yo lo que creo es que ante un hecho tan importante como es la ley de financiamiento, pues debería estar Pero aquí Andrés, algún la película hay que funcionario contarla completa. La molestia de Jaime Luis Lacutir es porque sintió que el ministro de Hacienda le estaba tomando el pelo con la presentación, que sí, que no, que me espere, y dijo, no, un momentico, yo soy el secretario de la Cámara, no soy el secretario del Ministerio de Hacienda. Contémoslo así, 8 de la mañana llega el doctor Lacutir a su despacho en el salón, en el Capitolio Nacional, espera a que llegue el ministro. Hacia las 9 de la mañana llega un primer mensaje del Ministerio de Hacienda diciendo vamos a las 9 de la mañana, ahí llegamos los periodistas, y a eso de las 10 de la mañana sale bastante molesto de su despacho el doctor Lacutir y fuera de micrófono nos dice esta frase: yo ya le dije al ministro de Hacienda, yo soy el secretario general de la Cámara de Representantes, no soy el secretario del Ministerio de Hacienda. A mí me hicieron esperar, yo tengo una agenda que cumplir y pues ya me acaban de cancelar la radicación. Parece que esa molestia fue lo que afanó al ministro para correr a radicar, y lo hizo sin presencia del secretario, sin presencia del subsecretario. Prácticamente, en pocas palabras, lo radicó en ventanilla. Pero hasta el momento no hay sello, no hay firma, no hay número. El gobierno dice, yo ya radiqué, pero desde el Congreso no nos confirman tal radicación, Ricardo. 1:45, hay duros pronunciamientos del gobierno de Colombia, de la canciller Rosa Villavicencio, del presidente Petro, sobre las maniobras militares de Estados Unidos en el Mar Caribe amenazando a Nicolás Maduro. Caterina Ávila. Ricardo, no llegó el presidente Gustavo Petro al hotel de Kendama, pero sí está muy activo en sus redes sociales. Escribe primero sobre Venezuela, dice el mandatario, si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela. Debe haber sujeciones serviles a extranjeros. Justamente hace pocos minutos terminó la reunión virtual convocada por la CELAC, comunidad de la que el mandatario pues es presidente, y la canciller Rosa Villavicencio habló de las conclusiones. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues a las aguas del Caribe, y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en el restricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países. El segundo trino tiene que ver con el proceso que actualmente involucra a la personería jurídica del pacto histórico. Lo hace el presidente respaldando al congresista Alejandro Toro, que anunció que acudirá a la CIDH por este caso, y escribe el mandatario, la mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen. Se trata de que la primera fuerza del país no esté en las elecciones, una acción dictatorial de uribismo y sus aliados. Hace un llamado al mandatario diciendo que todas las fuerzas internacionales y de justicia mundial deben moverse y que debe haber una movilización en Colombia.